tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Hemos invitado en esta fecha posterior a la censura del gabinete para esta entrevista política a dos congresistas. De un lado, Teófilo Gamarra del oficialismo. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y por otra parte, Javier Velázquez Quesquén de Conservación Parlamentaria y del partido aprista. Pues bien, decíamos ayer se cayó el gabinete y se censuró a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y la respuesta del oficialismo en distintos escenarios ha sido, esto ha sido un chantaje político, dijo por Twitter la presidenta del partido, la señora Nadine Heredia. Josué Gutiérrez dijo que es una votación infame. La propia expresidenta del Consejo de Ministros dice que se siente honrada de que este Congreso sea quien la haya licenciado. En fin, la censura es un instrumento de control político que está contemplado en la Constitución, forma parte de lo que se entiende como el instrumental de un sistema democrático. ¿Por qué satanizarlo? En efecto, nosotros reconocemos que la censura es un instrumento político de sectores de la oposición, ni qué dudarlo, pero esto se produce cuando el presidente del Consejo de Ministros está en una infracción o en una falta o en una conducta bastante grave. En el caso de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, esto no se ha producido. Es más, ella a partir de haber tomado conocimiento ha señalado abrir las puertas de la DINI para las investigaciones. Esto incluso ha comunicado al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones. Se ha puesto en reorganización la DINI y creo que esto aparentemente la oposición no ha reconocido. Es más, yo señalo que la oposición conformada por el APRA y el Fujimorismo que han promovido esta censura han estado involucrados en temas mucho más delicados en seguimiento, reglaje. Pero eso no justifica lo que ocurre ahora, ¿no? Claro, con relación a las búsquedas registrales, sí, durante la gestión anterior del señor García, se han producido alrededor de 40.000 búsquedas registrales, en donde se han hecho búsquedas a políticos, empresarios, industriales, periodistas. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Es decir, ayer buscaron y hoy promueven una censura, ¿no es cierto?, contra una premier que no tuvo ninguna participación en el sistema del servicio de inteligencia. 72 congresistas que exceden largamente a los apristas y a los fujimoristas juntos. ¿No están ustedes dejando de entender un mensaje político de la oposición, digamos, en un sentido extenso, y están cerrándose en decir esto de aquí es una conspiración, es una conjura contra la democracia? Bueno, pero está claro de que el tema es político. Acá, en realidad, sí, es control político, así es como se llama el tema político, porque en realidad todo el mundo sabe, y ayer la han santificado a la premier en varias oportunidades, ¿no? Le han dicho que se trata de una persona honesta. Acá el tema es político y creo que tiene que ver con el cálculo político electoral por parte de los dos grupos principales, ¿no es cierto?, y por parte de algunos sectores que hoy están haciéndole el juego con miras a hacer alianzas futuras para el 2016, por un lado. Y por otro lado, yo sí destaco que el día de ayer se ha puesto en manifiesto en su más alta expresión la mediocridad política de estos dos sectores, que no les interesa el desarrollo del país, el crecimiento del país. Por el contrario, generar un clima de inestabilidad, un clima de conflicto. Y eso es lo que se ha producido. Hoy por hoy se pretende cambiar a todo el gabinete para en realidad producir un frenazo al desarrollo del país. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se designe, digamos, a nuevos ministros? ¿Acaso la experiencia no se pone de manifiesto en este caso? Permítame preguntarle también aquí al congresista Velázquez Quesquén. Congresista, atendiendo aparte de lo que ha dicho su compañero Teófilo Gamarra, su colega, si por ejemplo esto se hubiese destapado durante el gobierno aprista, donde también hubo, digamos, desde la DINI rastreo de personas que no solamente suponían una amenaza para el sistema democrático, también otros políticos, otros periodistas, otros empresarios, ¿ustedes habrían depuesto a su propio primer ministro en ese momento? Bueno, yo tenía ese cargo, yo hubiera renunciado. ¿Usted habría renunciado? Por dignidad, yo no hubiera permitido que me censure el Parlamento, por dignidad. Y le digo lo siguiente, en el gobierno de Alan García no hubo reglaje, seguimiento, intimidación. Pero hubo lo que ha llamado la ex premier acopio de información. No, el acopio de información es una herramienta de los servicios de inteligencia de todos los sistemas democráticos. Pero cuando hay una razón válida, cuando hay un hecho de la realidad,
que legitima una sospecha sobre una persona. ¿Cómo se puede perseguir el narcotráfico? Pero tiene que ser con una razón válida. Acá el gobierno ha industrializado el seguimiento y el reglaje a políticos, a empresarios, a periodistas, inclusive a miembros de su propio partido que tenían posiciones divergentes. Segundo, diré lo siguiente: lo que escucho de Congressista Gamarra es cero capacidad de autocrítica. No hay ningún acto de constricción del gobierno de que estas prácticas ilegales, reprobables, solo sirven a las angustias o a los miedos de un gobernante o de un gobierno. Lo que nosotros hemos hecho ayer es salvar el sistema democrático. Cuando un gobierno, por sus miedos y sus dudas, comienza a hurgar en la vida privada y afectar la libertad de sus ciudadanos, entonces está afectando la base fundamental del sistema democrático, el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad de las personas. No se puede justificar el acopio de información de 100.000 personas. Pero ¿por qué ahora nosotros no hemos hecho un enjuiciamiento, no somos jueces de la conducta de la señora Ana Jara? Lo que hemos hecho es un enjuiciamiento político a un gobierno que tiene oídos y no escucha. Entonces, aquí lo que se le ha dicho al gobierno es que estas prácticas ilegales no se pueden permitir. Además, si ellos hablaban de que una decisión de esta naturaleza podía afectar la supuesta gobernabilidad del gobierno, nosotros, ante la conducta reiterada del gobierno, de la pareja presidencial, de poner en peligro la democracia, hemos actuado conforme lo hubiera hecho cualquier peruano responsable. Y quiero terminar la idea. Se han burlado del país, no convocaron a 2 diálogos, no dijeron que iban a reorganizar la DINI con notables. ¿Y qué hicieron? No presentaron el proyecto de ley, no pusieron notables, pusieron a funcionarios mismos de la viceministros para reorganizarse a sí mismos. Por eso es que les explota en la cara los 100.000 reglajes que han hecho. Entonces las razones están justificadas y yo creo que si esta es una herramienta constitucional es porque esta es una salida a una crisis político, a un gobierno que no escucha las calles, ¿no? Bueno, ¿qué viene ahora, congresista Gamarra? Yo sé que todos sabemos que es una atribución del presidente de la República designar a quien encabece el nuevo gabinete y a los integrantes, pero usted, en tanto miembro de la representación nacional y miembro del partido de gobierno, ¿qué piensa? ¿Debiera buscarse en efecto a un presidente o una presidente del Consejo de Ministros que convoque a sectores más amplios o debería ser obtenido, digamos, dentro de las canteras del propio nacionalismo? No, bueno, yo tengo la confianza de que el presidente va a tomar las mejores decisiones para reconstituir su gabinete. Yo estoy completamente seguro que el premier o la premier que sea designada va a ser una persona dialogante, capaz de generar consensos, capaz de tender puentes, y esperemos, como lo ha venido haciendo, demostrando una prioridad y en el tema técnico, se designen a los mejores técnicos del país, como se ha hecho al nombrar este gabinete. Este gabinete actual estaba conformado por los mejores técnicos, muy buenos técnicos de amplia experiencia profesional, y salvo la presidenta del Consejo de Ministros, que era del nacionalismo, y el congresista Otaro. Pero el resto han sido técnicos y se ha priorizado eso. ¿Por qué? Porque el país necesita, ¿no es cierto?, en este momento, técnicos que lleven las riendas de nuestro país. Por otro lado, adicionalmente, yo considero que es falso que el gobierno no haya hecho una autocrítica. Normalmente lo hacemos, permanentemente. Reconocemos los errores en los que podríamos haber cometido. Sin embargo, yo creo que la oposición está jugando a un papel bastante riesgoso para la democracia del país, bastante desestabilizador, generando un clima de conflicto que perjudica no al gobierno, no a la señora Ana Jara, perjudica a los peruanos, porque ahuyenta las inversiones, ahuyenta el crecimiento económico. ¿Se imagina usted al presidente Humala proponiendo a Urresti como primer ministro? Bueno, la verdad, consideramos que en este caso el presidente... No me diga que él tiene las atribuciones, eso ya lo sé. Yo le pregunto si usted se lo imagina proponiendo a Urresti como primer ministro. Mira, yo considero que el presidente en su momento hará las evaluaciones y en su momento tomará la decisión. Yo considero que esa decisión va por una persona que trate de generar los consensos, o sea, a nivel del país. Sí, perdón. ¿Qué dice Javier Velázquez? ¿Usted cree que puede llegar a ese extremo en este trance del presidente Humala, o se imagina más bien efectivamente que lo que va a hacer
es colocar a un primer ministro que convoque sectores más amplios. Primero diré que el actual gabinete tenía algunos buenos ministros, pero nadie es imprescindible. No hay que olvidar que antes de esta presentación de la moción de censura, este gobierno, por su incompetencia y su incapacidad, ha destrozado la economía del país. Lo están dejando una economía que no va a crecer ni al 4% este año. La pobreza no cede y la desnutrición crónica infantil por primera vez ha comenzado a recrudecer. O sea, era un gobierno desastroso. Yo no sé cómo pueden hablar de que estamos haciendo un buen gobierno. Y yo creo que si el presidente de la República, como jefe del Estado, quiere por lo menos revitalizar el crecimiento y la prosperidad en el país, debe nombrar un gabinete de su confianza, pero de gente que tenga la experiencia necesaria para poder relanzar la economía del país, enfrentar la pobreza y darle la confianza y seguridad a todos los peruanos. Ayer han votado 72 parlamentarios y no es porque ha habido un concierto de voluntades. Lo que sí están claros es que este país ha sido desastrosamente manejado en el tema económico, que los programas como la votación de ayer no era por un tema económico. Por favor, es un conjunto de hechos que obviamente que han tenido ya el epílogo del tema ya de esta actividad ilegal que realizaban con el reglaje y el seguimiento y la intimidación. Pero ahí está expresada una voluntad política de la representación nacional de censurar a un gabinete que por omisión han permitido que estos hechos gravísimos puedan afectar el sistema democrático. Ayer Luz Salgado, sentada aquí, decía que, por ejemplo, ya pensando en un siguiente presidente del Consejo de Ministros, que si hubiera que sacarlo del propio gabinete, lo cual está en discusión, pero es una posibilidad, a ella le parecía, personalmente, no a nombre del fujimorismo, que quizás el ministro Saavedra, el ministro de Educación, podía tranquilamente ser una persona... Primero te diré que si leemos claramente el artículo 134 de la Constitución, establece claramente, se plantea una censura al gabinete ministerial o a un ministro de forma individual. Cuando la censura prospera al gabinete ministerial, la Constitución dice, los ministros tienen que renunciar. ¿Qué sentido tendría sacarle la vuelta si han censurado al gabinete que uno de ellos se quede? Es sacarle la vuelta. Otra posición. Se hubiera planteado mejor censuras al ministro personal. Pero no es claro. No es claro, te lo digo, pero no es claro, pero yo sí creo... Pero ¿le parece que Saavedra sí es una persona que podría, digamos... Yo siempre lo he expresado de que ha sido uno de los ministros que en el sector de educación ha venido haciendo cosas muy buenas, ¿no? ¿Qué dice Teófilo Gamarra? Simplemente ¿Es posible esta figura? Yo creo que sí, todas las figuras en esos momentos son aparentemente estudiadas. La figura legal, en primer lugar. Sí. La de retirar, o un ministro que ha sido ministro de Relaciones Exteriores, por decir una cosa, sea propuesto en un gabinete como ministro de Transporte. Es válido que incluso la totalidad de los ministros puedan quedarse. O sea, en el caso de que se produzca, si bien se ha producido la censura, pero es válido que los ministros también en su momento puedan ser ratificados, ¿no es cierto?, y se cambie solamente a la Premier. Esto es válido y eso está establecido así. Por otro lado, es un análisis bastante simplista echarle la culpa de la baja del crecimiento, la desaceleración en el crecimiento económico al gobierno actual. O sea, eso es actuar con un análisis bastante simple de la realidad. En el mundo sabemos que China crecía al 13%, hoy crece al 7%, y en la región la mayoría de los países que crecían al 4 o 5%, hoy están creciendo al 1%, de modo que hay un entorno internacional que ha afectado el crecimiento del país y se están haciendo los ajustes para mantener el crecimiento. Ahora, que el congresista diga que en efecto ha habido crecimiento, habrá habido crecimiento solamente para el partido aprista y para sus militantes, pero en realidad el resto del país no lo sentía. Es por eso que este gobierno ha hecho programas sociales direccionando los recursos a los más pobres y eso está dando resultados. Tenemos el caso de Beca 18, tenemos el caso de Canihualma y otros programas sociales que se están dando. Es más, se está dando una mayor inversión pública a diferencia del gobierno pasado que supera hasta en 3 veces. Por otro lado, yo considero que el presidente de la República va a tomar la decisión de designar un nuevo gabinete. Este gabinete definitivamente tiene que tener la confianza. De no producirse la confianza, como aparentemente lo que estaría buscando el APRA, es que no se produzca la confianza y se deje discutir los informes de la mega comisión. ¿Por qué dice que está buscando que no se produzca la confianza? ¿Qué síntoma ha dado, si todavía ni siquiera se ha designado al nuevo gabinete, de no querer darle la confianza? El APRA y el fujimorismo está apostando a la ingobernabilidad del país, a generar un clima de inestabilidad. Hay un temor, sobre todo al gobierno del presidente Ollanta, por que en el futuro
sea recordado por los programas sociales que se están dando. Y aparentemente ese temor hace de que permanentemente se ataque al presidente de la República, se ataque a la presidenta del Partido Nacionalista. Hoy se han agarrado con la presidenta del Consejo de Ministros y definitivamente hay una escalada permanente. No ha habido una oposición constructiva, una oposición que promueva las ideas, que aporte con ideas al desarrollo y al crecimiento del país. Por el contrario, siempre ha sido una oposición que ha estado buscando permanentemente el conflicto, la inestabilidad, la censura, la interpelación. Si no, habría que recordar la cantidad de interpelaciones, que se ha producido durante este gobierno. Colombia el año pasado ha crecido al doble de lo que crecía antes. O sea, no es verdad echarle la culpa a los factores. No es verdad, eso es ignorancia. No, segundo, eso es cierto, si no estaríamos haciendo los informes de la media comisión, que supuestamente mañana se van a ver. Pero este gobierno dice que el gobierno de Alan García, bajamos 20 puntos la pobreza en 5 años. El contexto eso lo dice era más favorable, ¿cierto? Lo que fuere. Pero dejamos las cifras, tanto económicas como sociales, 2,5 millones de empleos, le dimos agua a 4 millones de peruanos. Todo lo que hicimos, los señores por su incompetencia e incapacidad, lo han congelado y lo han paralizado. Y ahora, ¿cómo nos van a dejar el país? Los programas sociales... Sí. A la policía se le aumentan las remuneraciones. A los médicos se le aumentan las remuneraciones. Perdón, pero mira, los programas sociales son medidas excepcionales que se tienen que dar en cierto plazo. Lo fundamental es crear empleo formal, darle trabajo a la gente. Y eso no han hecho estos señores. Déjeme preguntarle algo de lo que usted ha dicho al congresista Velázquez Quisquén. El congresista Gamarra ha dicho que ustedes le quieren negar la confianza al gabinete cualquiera que sea que se presente. Seríamos irresponsables. No sabemos ejemplo, cuál será el gabinete. Si les plantean a Lourdes Flores como presidente del Consejo de Ministros, ¿eso significaría un conflicto para ustedes? No, de ninguna manera. Yo creo que va a primar aquí la sensatez del jefe del Estado de formar un gabinete. ¿Qué le parecería a Lourdes Flores, por ejemplo, como presidente? No, es una política y demócrata responsable. Yo creo que el gran déficit que tiene este gobierno... Sí. O la vocación, mejor, es una vocación autoritaria, producto de la formación castrense de quienes hoy día gobiernan el país y creen que los adversarios políticos somos enemigos y que tienen que enfrentarnos como en una guerra. Y nosotros pensamos en el país, pensamos no en el gobierno y su gobernante, sino pensamos en el país. Habría que ver, todos son especulaciones, hipótesis, pero yo sí creo que va a primar la sensatez. Ojalá que los garantes puedan aconsejar al presidente de la República para que pueda promover un gabinete que genere un puente de estabilidad y que estos señores que durante 4 años han destruido la economía del país puedan poner a gente que pueda recuperar la economía. Al congresista Gamarra, pero ¿qué le parecería a Lourdes Flores al congresista Gamarra? Sería una muy buena candidata a integrar el Consejo de Ministros. A presidirlo. En su momento, y a presidirlo. En su momento el presidente tiene absoluta libertad para evaluar y llamar a las personas más indicadas. Pero con relación al tema, creo que el congresista desconoce que a los maestros, a los policías, a los médicos, a los magistrados y a muchos sectores, con el presidente Ollanta se ha producido el incremento en sus remuneraciones, cosa que no se dio durante el gobierno de García. Por eso muchos dicen que el peor mal que ha tenido nuestro país ha sido la presencia del señor García, no solamente en el primer gobierno, sino también en el segundo gobierno, porque más ha apuntado a satisfacer intereses de grupos, más ha apuntado a satisfacer intereses del grupo aprista, si se quiere, ¿no? Toda vez que ahí están los hechos, Banco de Materiales, ahí está COFOPRI, ahí están las personas de Agua para Todos, colegios emblemáticos, ahí está, y eso se está investigando en estos momentos. Situación que en este caso del gobierno no se produce, en estos momentos no hay cuestionamientos, y todo lo que se dice, bueno, que la búsqueda de información tenía por objeto chantajear, extorsionar. ¿Acaso ustedes creen que el señor Velázquez Quisquén se va a sentir chantajeado o extorsionado por este gobierno? Difícil, si no, no se hubiese producido la censura como un instrumento democrático utilizado, ¿no es cierto?, por la dictadura de la oposición, que ha sumado votos. La dictadura de la oposición. En estos momentos es una dictadura de la oposición. Pero es una contradicción en los términos, ¿no? Digamos, eso es el funcionamiento de un sistema democrático, un sistema en el cual la oposición, es decir, congresistas que han llegado a la curul que tienen de la misma manera y con la misma legitimidad que usted y que todos los del oficialismo, está ejerciendo un derecho que la Constitución le reconoce. ¿Cómo puede ser eso
equiparado a una dictadura. Mario, yo me refiero a que el día de ayer, por ejemplo, se ha hecho cuestión de Estado. El día de ayer los sectores de la oposición señalaban que la ministra, la mejor conducta, la mejor de las cualidades. Era una sanción política. Que no tenía... No era una calificación moral de la señora Jara, sino era una sanción al cargo que ella ocupa en tanto presidente del Consejo de Ministros. Es el fusible del gobierno, es quien tiene que asumir la responsabilidad de las actitudes políticas del gobierno y en esa medida se la censuró. Mario, así lo entiendo yo, no sé Mario, si tú lo has dicho, tú lo has dicho, ¿no? Que ha sido una sanción política, a una persona honesta, a una persona transparente. El señor de la bancada, el señor Martín de la UND del Ocio, nos quiere dar una clase de moralidad, por favor. Por favor, no lo va a llevar a ese ámbito, yo pero tampoco, ellos han sacado del país a partir de la UND del Ocio con el más absoluto descaro, no tienen autoridad moral para hablar de los temas. Mañana, según la agenda, y ojalá que mañana se van a terminar de ver los 3 últimos informes de la mega comisión, que son un desastre, que son nulos, pero no es que le tengamos miedo. Lo que yo sí creo es que con este tipo de conductas, con una bancada que no exhorta a su gobierno a hacer una reflexión en beneficio del país, yo creo que nos auguran unos meses un poco difíciles y complicados. Si la autoridad moral fuese un criterio, de repente el silencio sería general en el Congreso. Mario, yo creo que acá se está imponiendo la farsa, la mentira. El miente que algo quedas para tratar de enlodar a este gobierno que está haciendo las cosas bien y que en este país no debe haber impunidad. Y aparentemente lo que les llama la atención al APRA y al fujimorismo es eso. Y es por eso que han puesto su grito al cielo cuando algunos han sido objeto de búsqueda registrales por la DINI, solo como acopio de información, ¿no? Hay aparentemente un temor escondido con relación al tema de lavado de activos, al tema de narcotráfico, al tema de terrorismo, al tema de organización criminal. Me estoy refiriendo a toda la organización, a toda la red apista, a toda la organización una última pregunta. ¿Ya lo llamaron para integrar este nuevo gabinete, como se decía fue de cámaras, congresista de Gamarra, no? La verdad que recién estamos entrando en las primeras horas del día, ¿no? Muy bien, o sea que todavía tiene el teléfono ahí cerca de la mano. Muy bien, muchas gracias a los congresistas Javier Velázquez Quesquén y Teófilo Gamarra por este diálogo democrático. Nos vemos mañana, buenos días. Muchas gracias.